nada tiene la gente más contenta que identificarse con el nombre de Jesús. Pero hermano, el ángel cuando vino del cielo dijo algo muy claro, San Mateo 1:20 al 23. Y pensando José en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y llamará y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios. Dios, Amén. Dios, Señor. Dios con Amén. nosotros. Aleluya. Sí, Señor. Si el ángel se equivocó, él tendrá problemas, pero él dijo que Jesucristo era Dios y que también era el Salvador. Amén, Aleluya. amén, amén. Hoy día muchos prefieren solamente ver a Jesús, el sanador, pero no quieren vivir conforme a el atropello y el dolor y la persecución y los ataques y las críticas y quién sabe las burlas que hay cuando nosotros nos identificamos con su nombre.